Para personas inquietas, Capital Radio. Esta música me pone. Cada vez que oigo la música de inicio del programa, me pongo contento. No sé por qué, pero bueno, son esas cosas que te dan contentura. Hay pocas contenturas ya que consiga en la vida, porque como está la situación, que está simpática. Bueno, está simpática. Voy a quedarme en simpática para que no me pongan de vuelta y media. Buenos días, no sé si hace por ahí sol, si hace calor, si está a media, ¿no? O como el chiste del Gomero, cuando dijeron hay 0 grados, y dice, ¡ay, qué rico! Ni frío ni calor. Nosotros aquí en Tenerife, maravilloso. Estamos de chola, bañador, solito, playa. El cometa se ve por ahí alguna vez ya. No sé si todavía esta noche se verá el cometa. Y tenemos a don José Carlos Canalda. Don José Carlos. Buenos días, aquí estoy. Buenos días, bueno, buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes. Bueno, aquí, sí, aquí ya son las 2. Ahí está en buenas tardes, ¿no? En eso siempre ganamos, en la península Canarias. Sí, ahí... Oye, ¿cómo está el clima? Porque cuando... Pues está ¿tú sabes qué nublado televisión es? y... Espera. ¿Sí? ¿Cómo? Está nublado y no ha llovido todavía, pero vamos, está amenazando llover. Y bueno, ya da una temperatura otoñal, después que hemos tenido un veroño. Verano. ¿Y qué llamas tú otoñal? Porque yo para mí otoñal son 21 grados. No, para mí otoñal es más fresquito. Es el otoño de aquí. Pues, Por debajo de los 20 grados. Cuando le pedimos disculpas a los oyentes, pero lo hace Televisión Española. Televisión Española, cuando no tiene nada que poner, te pone el clima en la Pampa Argentina, ¿no? O en California, o en Los Ángeles, o en Chipude. Bueno, ya en Chipude le queda más cerca, pero bueno. Nada, tenemos a José Carlos Canalda, que es un experto en ciencia ficción. Es su hobby. Él era un químico y dejó la química, ¿no? Ya dejó la química apartada y se dedica a... Sí, pues, hombre, ya lo iba a decir, ¿eh? No te creas que te iba a dejar en evidencia, porque se jubiló, pero a lo largo de toda su vida ha conseguido pues meterse en un campo que en España siempre tenemos, ya lo hemos hablado los dos, un campo que no arranca. No sé por qué la ciencia ficción en España no arranca, salvo para ver Star Trek o la Guerra de las Galaxias, pero no arranca, no arranca. Hoy vamos a regalar un libro, esténse pendientes, ahora les diremos qué libro es. Hoy vamos a regalar un libro, a ver si conseguimos un poquito de entusiasmo. No vamos a regalar siempre de autores españoles porque es complicado, es complicadísimo por los derechos de autor y demás, y que tenemos una gran deficiencia en autores de ciencia ficción que no es lo mismo que en Estados Unidos o en Gran Bretaña. No sé si decir Gran Bretaña o decir Inglaterra, porque yo creo que el escocés es igual que, esto es una pregunta, a lo mejor si no la sabe pues no pasa nada, ¿el escocés es igual que el inglés o no? Bueno, el idioma, digamos, autóctono de Escocia, igual que el de Gales, igual que el de Irlanda, era el gaélico o idiomas parecidos, es decir, celtas. Lo que pasa es que el inglés se ha extendido por todo el archipiélago, incluyendo Irlanda, la República de Irlanda. Y el gaélico pues lo hablan ya por muy poca gente, por lo que yo sé. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de este primer libro de ciencia ficción. Tiene un título, después hablamos del regalo. Después lo vamos a regalar en digital. No se me vuelvan locos, no vamos a regalarlo en digital para aquellos que tienen libros digitales. A esta altura yo creo que ya son bastante populares, pero bueno, tiene un nombre, me perdona, que yo sé que tú lo vas a presentar mejor que yo, tiene un nombre curiosísimo, porque es largo y complicado, uno de estos nombres en castellano que son supercalifragilísticos, ya me enredé. Bueno, el libro,
El libro se llama El tiene el acento ahí en la O, Anacronópete. No. Con acento Ya. en la O, en la segunda O. En la segunda O. ¿Y qué nos cuentas de este libro? Pues bueno, Lo primero es el autor, ¿no? Lo estoy viendo, lo estoy leyendo en la Wikipedia. No, el anacronópete es una suma de términos griegos que significan el que vuela hacia atrás en el tiempo. Fue escrito por Enrique Gaspar, que era un escritor español. Bueno, dice que era cónsul de carrera y también escritor, autor de obras de teatro, zarzuela y novelas. Y lo publicó en Barcelona en 1887. Como su nombre indica, es una especie de máquina, o en este caso un barco del tiempo. Y la curiosidad es que se adelantó en varios años a la famosa novela La máquina del tiempo de H.G. Wells. Me llamó la atención muchísimo, ¿no? Mira, ¿y por qué? Perdón. Cuando yo busqué el nombre Enrique Gaspar y Rimbaud. Y Rimbaud es el segundo apellido, sí. Ah, es el segundo apellido. Yo pensé que es que lo había escrito con otro, ¿no? Entonces no es que lo escribió con otro, sino que es Enrique Gaspar y Rimbaud. Es su apellido. Eso como Espoz y Mina. Está bien. O como Ramón y Cajal. Sí. Pero como sabes que muchos autores, yo como más o menos en todos los ámbitos de la literatura, siempre ponen un I, y entonces cuando ponen el I es que hay dos que han intervenido, ¿no? Pero en este caso pues se ve que no, que es Enrique Gaspar y Rimbaud. Vale, Enrique Gaspar y Rimbaud se adelantó ¿cuánto tiempo a la novela de... Eso tengo que mirarlo porque dice que se publicó en el 1887, pero lo escribió en 1881 mientras era cónsul español en Macao, que ya está lejos. Macao era entonces una colonia portuguesa en el sur de China. Y entonces, pues vamos a ver La máquina del tiempo, un momento que consulto La máquina del tiempo, pues se publicó en 1895. Es decir, Gaspar se adelantó en la publicación, no sé cuándo la escribiría Wells, del 87 al 95, pues se adelantó en 8 años. Por unos años, ¿eh? O sea, no se puede decir que copió porque ahí no copió nada, ¿no? No. Que se adelantó y punto, ¿no? Y ya es un mérito. Hombre, la novela evidentemente no es igual, que es un enfoque diferente de La máquina del tiempo, y dice aquí que hace una crítica social más local y en clave de humor. O sea, tampoco tenía pretensiones porque Wells, a diferencia de otros escritores de ciencia ficción que escribían aventura pura, Wells era de ideología socialista, y entonces pues sus novelas son todas una crítica más o menos soterrada, pero crítica de la sociedad victoriana de su época, igual que pasó siglos antes con Los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver es una pena porque convirtieron en cuentos infantiles unas novelas que son muy críticas con la Inglaterra de su época, en este caso el siglo XVII, y que tienen muy mala uva. O sea, lo que pasa es que, claro, en la Inglaterra de entonces, pues si tú lees la novela, pues se te escapan muchos detalles. Pero claro, si ya te explican, es que cuando dice esto estaba criticando las peleas entre los protestantes y los católicos, o entre los irlandeses y los ingleses, pues dices, pues ya la cosa cuadra. Bueno, curioso, ¿no? Además, no había visto yo Los viajes de Gulliver con la perspectiva que me acabas de decir, que era una crítica a la sociedad inglesa. Además, que es que los viajes de Gulliver son 4. Normalmente, por los que se conocen son el primero, que es el viaje a Lilliput, el país de los enanos, y como mucho el segundo, que es el viaje al país de los gigantes. Pero luego tiene otros 2, el tercero y el cuarto, que para mi gusto, sobre todo el tercero, son los mejores y los más críticos con la sociedad de su época. Y bueno, pues Wells hacía algo parecido. O sea, Wells estaba muy obsesionado
pues con la explotación, dicen que en la máquina del tiempo los Eloís y los Morlos, pues que eran, en el fondo, quien se refería era a las dos clases sociales inglesas, es decir, los ricos y los pobres, por decirlo de una manera sencilla. En un momento en el que, bueno, pues ahí están las novelas de Dickens, o sea, Dickens criticaba también la explotación de los pobres por parte de los ricos en Inglaterra victoriana, pero lo hacía de una manera naturalista y más cruda, como en David Copperfield o en sus otras novelas, mientras que Wells pues era más sutil, porque lo que hacía era inventarse pues una especie de distopías que en el fondo eran la crítica de la sociedad victoriana de su época, mientras que Gaspar pues era mucho más castizo. Que no quiere decir que esté mal, por supuesto. ¿Y en América se dio esa crítica en los autores americanos o no? ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos, sí. Pues depende, porque la primera, al contrario que en Europa, que surgió una ciencia ficción más crítica, más social, en Estados Unidos la ciencia ficción primitiva, la que llaman de la época PAL, pues era simplemente novelas de aventuras. O sea, el paradigma pues, puede ser, por poner un ejemplo conocido, Flash Gordon. No se metía en historia política. No, eran aventuras, batallitas, y lo que pasa es que luego ya evolucionó, claro, sobre todo a raíz de que John Campbell pues ya empezó a seleccionar a sus autores y darle más categoría. Entonces ya cuando salieron pues Asimov, Heinlein, Clark y toda esta gente. Pero bueno, o sea sí, que están más retrasados. De Isaac Asimov podemos hablar lo que quieras, pero no podemos regalar nada porque todavía está muy fresquito, ¿no? De todas maneras, las novelas de Asimov son fáciles de encontrar. Sí, pero esas ideas no se las vamos a dar nadie, ¿no? Que se las ventilen, ¿no? Que se siguen reeditando. No, que se las ventilen, ¿no? Nosotros, de momento, hoy lo que le vamos a regalar es, ayúdame, ¿cómo se llama? El Anacronópete. Bueno, esta novela tiene varias. La verdad es que yo la leí hace tiempo, la tendría que releer porque tampoco la recuerdo a grandes rasgos, pero vamos, hay varios detalles curiosos. Por ejemplo, que inicialmente, y estoy leyendo la Wikipedia, inicialmente fue el libreto de una zarzuela. Pues ahora sí que me dejaste ya. Ahora ya me dejaste fuera del campo de fútbol, ¿sabes? No es el único caso de relaciones entre la ciencia ficción o la protociencia ficción y la zarzuela. Pero no consiguió encontrar a nadie que le pusiera música, ni a un productor que lo estrenara. Entonces Gaspar lo que hizo fue convertir el libreto en una novela, que fue publicada, como ya he dicho, en 1887. Y tuvo éxito el autor español, hay que decir que era un autor español, imagínate en esa época, hablando de ciencia ficción y de un viaje en el tiempo. Creo que es un viaje en el tiempo a China. Yo también leí un poco. Y además, hombre, en aquella época había mucha literatura popular en España, era la época de los folletines y había mucha literatura popular. Entonces yo ya no sé si vendería mucho o vendería poco, pero vamos, es uno de los grandes clásicos de la primitiva ciencia ficción española, junto con el coronel Ignotus, es decir, José de Lola, que por cierto era paisano mío porque nació en Alcalá, y bueno, hay algún escritor más. Hay un investigador, y lo digo porque eso se puede buscar en internet, sus trabajos, se llama Agustín, ahora no me acuerdo el nombre, se me ha olvidado, bueno, luego lo diré cuando me acuerde, que ha investigado toda Agustín Jaureguizar, pero firma con el seudónimo de Augusto Uríbar. Entonces, se puede buscar con cualquiera de los dos nombres, Agustín Jaureguizar o Augusto Uríbar, en internet, y tenía al menos hace tiempo, porque las páginas de internet a veces son volátiles, una serie de trabajos de investigación enormes sobre la protociencia ficción española. Es decir, la ciencia ficción pues desde finales del siglo XIX pues hasta más o menos la Guerra Civil. Y la verdad es que este no fue un caso único, ni mucho menos el de Gaspar. Hubo muchos escritores
que con mayor o menor fortuna, pues escribieron, bueno, todavía no se llamaba ciencia ficción, no existía definida como género, pero bueno, las novelas están ahí. Para que son difíciles de encontrar. ¿Y cómo se llamaba la novela en ese momento? Porque ya Julio Verne estaba inventado. Es que ciencia ficción, para empezar, ciencia ficción es una mala traducción del inglés science fiction, pero que ha cuajado y no hay manera de cambiarla, porque la traducción correcta sería ficción especulativa. No, perdón, ficción científica. Pero entonces el término lo acuñó Hugo Herbert, que fue uno de los pioneros de la ciencia ficción pulp en Estados Unidos, pues por la década de 1910, 1920, por ahí. Y luego, pues asentó, aunque como decía yo en el otro programa, la ciencia ficción no tiene por qué tener una base científica. Puede tenerla o puede no tenerla, depende. Sí, está claro. O sea, además yo creo que la base científica de una novela buenísima, que es 2001, base científica tiene poca, ¿eh? Bueno, sí, ahí, sobre todo en la parte astronómica y eso, y en la parte cibernética, porque estaba Clark. Sin embargo, la parte la baza que metió Kubrick en la película, pues ya es de otro estilo. Y tenemos escritores, muchos escritores de ciencia ficción, algunos tan afamados como Ray Bradbury, pues que bueno, pues es una ciencia ficción que no es ciencia ficción, porque en el sentido es ficción, pero no es ciencia porque no tiene una base científica, pero no hace falta. Es lo bueno que tiene este género, que es muy versátil y hay muchas maneras de abordarlo, y los escritores pues lo han abordado cada uno a su manera. Luego, pues te puede gustar más una tendencia que otra, pero lo bueno que tiene es que quien quiera leer algo de ciencia ficción podrá encontrar lo que le gusta. A lo mejor le gusta Asimov y no le gusta Bradbury, a lo mejor le gusta Bradbury y no le gusta Asimov, pero es un género muy versátil. Y para mí es uno de los grandes valores de la ciencia ficción. El poder elegir, vamos. Claro. Lo que quieres decir o no. Bueno, y dices tú que hay más autores en esa época de Enrique Gaspar, sí, pero que claro, tengan algo de fama, no. ¿Qué? O sí. Que tengan algo de fama. ¿Hay alguno más? Yo el más afamado en su época fue José de Lola, es decir, el Capitán Ignotus. Y es un personaje muy interesante porque era militar, era ingeniero militar, diseñó, por ejemplo, las fortificaciones de San Juan de Puerto Rico, cuando todavía era española, claro. Tiene varios inventos de trigonometría y luego aparte escribía ciencia ficción. Entonces, lo que pasa, yo no he leído apenas nada de él, es una ciencia ficción aventurera, o sea que era pues la que se escribía entonces incluso en Estados Unidos a principios del siglo XX, y era una ciencia ficción que, por lo que yo sé, ha quedado como bastante anticuada, pero vamos, que tiene mucho valor como histórico, porque fue uno de los grandes escritores de protociencia ficción en España. Luego vino la Guerra Civil. Canadá, ¿sí? ¿Alguno de estos escritores llegó a tener la influencia de, yo qué sé, aunque sea en España, de Poe o de Dickens o de alguno? O sea, en definitiva, ¿marcaron alguna escuela o no? No, porque en España esto es el drama de la ciencia ficción, incluso la más moderna, la de después de la Guerra Civil. La ciencia ficción pues siempre estuvo metida en un gueto, porque después de la Guerra Civil pues prácticamente quedó reducida durante muchos años a los bolsilibros, las novelitas de Duro. La diferencia con Estados Unidos es que muchos escritores americanos que se empezaron en el pulp, empezando por el propio Asimov, el pulp en cuanto a calidad venía a ser el equivalente a los bolsilibros, pero luego tuvieron salidas, o sea, lo bueno, claro, los malos pues se quedaron ahí, pero los buenos como Asimov, como Heinlein, como muchos más, pues luego dieron el salto, digamos, a la literatura seria, escribiendo ciencia ficción, mientras que en España, pues lo de los bolsilibros, que también eso es un tema muy interesante para tratar, pero esto ya de después de la guerra,
pues eso se convirtió en un gueto. O sea, y yo me consta, porque incluso hablé yo con varios escritores de estos, eran, no todos, pero había buenos escritores y les hubiera gustado escribir de más calidad, pero no pudieron, no tenían salida. Ese ha sido el problema de la ciencia ficción en España. Lo que sí ha pasado, y también es curioso, que escritores de estos serios, entre comillas, porque no me gusta distinguir entre serio y no serio, pero escritores estos de reconocidos de la literatura general, pues hicieron sus incursiones en la ciencia ficción. De una manera más o menos esporádica, pero ahora mismo estoy recordando que Vicente Blasco Ibáñez escribió una novela muy curiosa que se llama El paraíso de las mujeres y que es una especie de reescritura del viaje de Gulliver al país de los enanos. Y no lo demandaron por plagio. No es plagio. Bueno, aparte que, bueno, pues Swift, digamos que ya estaba libre de derechos de autor, pero no es que sea un plagio. Él simplemente tomó la idea y, bueno, pues es un aviador que cae en una isla y se encuentra con un país de enanos. Bueno, que lo curioso, lo que mete de su cosecha es que es un matriarcado. Qué curioso, ¿no? No, es una novela muy curiosa. Muy curiosa. Sí, matriarcado en esa época ya tenía su cosa, ¿no? Digo yo. Pero eso no era crítica política ni nada, sino... Pero está curiosa. Y bueno, hay escritores, ahora mismo no recuerdo, o sea, no tendría que preparar, pero hay escritores de estos no sé, no quiero decir nombres por no equivocarme, pero vamos, de los grandes escritores que vienen en todos los libros de literatura, de las generaciones estas del 98, del 27, no todos, pero algunos también escribieron ciencia ficción. Incluso alguien tan alejado de la literatura, aparentemente, como Ramón y Cajal, también escribió relatos de ciencia ficción. ¿Y que sabes algo? Bueno, te emplazo para la próxima vez tener apuntado, tenemos dos cosas, los bolsilibros y este tipo de autores españoles que triunfaron en otro tipo de literatura, pero que también hicieron sus pinitos. ¿Se puede decir pinito o es demasiado? Bueno, más bien incursiones. Incursiones. Vale. En Canario Pinito. ¿Sabes? Sí. Pinito. En aquella, bueno, sí, aquí también. En aquella época, estoy hablando de principios del siglo XX, o sea, antes de la Guerra Civil, porque la Guerra Civil, pues claro, fue un punto de inflexión aquí como en todos los campos. Pues tampoco había una división estricta en géneros, o sea, esta gente escribía un relato y decía, pues esto es ciencia ficción, pero ellos no pensaban que estaban haciendo ciencia ficción, ellos pensaban pues que estaban escribiendo una cosa, pues bueno, por ese tema. Es lo mismo que cuando alguien escribe una novela, pues dice, ¿es novela histórica? Pues bueno, pues es novela histórica, es novela romántica, no había una división. Y ellos pues saltaban de un género a otro sin problemas. La especialización y la getificación, por decir el palabra, pues fue ya más bien en la Segunda Guerra, después de la Guerra Civil. Ahora, en aquella época, pues ya digo, estaban los que escribían en folletines, es decir, que eran publicaciones populares, y luego había, pues, los, digamos, serios que, bueno, por de vez en cuando, pues hacían una escapadita por lo que entonces todavía no se llamaba ciencia ficción. Pero que este tipo de cosas, los dos ya hablábamos de los tres mosqueteros en otro tema y en otro programa, y al final los tres mosqueteros eran también folletines que se unieron para constituir después la novela. Que sí, que lo publicaban. Eso tampoco es malo, ¿no? Y también Dickens publicaba sus novelas como folletines. Lo que pasa es que una vez que terminaban, si eran autores de éxito, pues lo recopilaban y lo editaban como libros. Pero los folletines también lo que venían era de una manera que la gente que los compraba a los periódicos, porque venían encartados en los periódicos, los recortaban las hojas, las juntaban todas, o sea, como luego hace años hacía con los fascículos, y lo encuadernaban. Pero claro, era papel de periódico, era malo, y cuando tenían éxito, pues una vez que que habían terminado de publicarlo en el periódico, pues lo que hacían era publicarlo ya como libro. Pero digo, gente como Dumas, como Dickens y como otros muchos. Muy curioso, ¿no? Que se fuera juntando. Sí, y Isaac Asimov, las primeras referencias que yo tengo de él, que un día Isaac Asimov da para 4 programas, para 4 y para 100. Sí, al principio lo que escribía es en varias revistas de ciencia, ¿no?
Porque no, en revistas de ciencia ficción. No, lo que pasa es que Asimov era bioquímico, doctor en bioquímica. Y bueno, pues eso, pues empezó a escribir por afición, pero que era una época en la que Estados Unidos se publicaban muchas revistas de todos los géneros, no solo ciencia ficción, y era fácil publicar. Y entonces llegó un momento, esto lo cuenta en sus memorias, que ganaba más dinero con sus cuentos que publicaba en las revistas que con lo que le pagaban en la universidad donde trabajaba. Pero no se atrevía a dejar la universidad porque decía, este es un trabajo seguro. Pero llegaron de la universidad y le dijeron que eso no era serio y que tenía que elegir, que si quería seguir en la universidad, pues que tenía que dejar de publicar en las revistas. Y entonces pues optó por publicar en las revistas. Bueno, no, es que le echaron. Y entonces ya, pues como tiraron a la piscina... Directamente lo echaron. Sí, porque él dijo que no, que él quería, que él no hacía nada malo, que él cumplía bien su trabajo y que en su tiempo libre podía hacer lo que le apeteciera. Le echaron y bueno, pues el resto es sabido. Claro, Asimov era muy bueno. Sí, una cosa, lo que pasa es que tenemos problemas con el tema, los derechos de autor son mortales, pero vamos a dar próximo día, se nos están quedando muchas cosas. Es fácil de encontrar en bibliotecas y bueno, es de los pocos autores que... Yo creo que tenemos que dirigirlos un poco, Canalda, decirle a la gente, mira, debes leer, porque yo creo que de Isaac Asimov, la fundación, yo creo que es fundamental. Una Biblia que hay que empezar por ella. Pero si te acuerdas, yo me acuerdo en el momento aquel que salió Fundación y ya 10 años o 20 años después de terminada y la trilogía, porque al principio era una trilogía, empezaron a salir libros de secuelas y presecuelas y aquello ya era una loquera. Pero las 3 novelas principales creo que son las 3, no sé si coinciden conmigo. De relatos o de cuentos, pero sí, son 3 volúmenes: Fundación de Imperio y Segunda Fundación. Eso es, es una de las obras cumbres de la ciencia ficción. Y luego cuando empezaron las secuelas, que ya pues era todo por sacar dinero. La verdad es que es muy triste porque los últimos años literarios de Asimov son mediocres. O sea, el buen Asimov es el de los años 40. Además, en el final de su vida se pasó mucho más a lo que es la ciencia pura, ¿no? Ya dejó la ciencia ficción. Sí, es que en los años 60, más o menos, él siempre había escrito también divulgación científica, y muy buena también, pero claro, llegó un momento en que ganaba más dinero con la divulgación científica, incluso escribió libros de historia, que con las novelas. Entonces dejó prácticamente de escribir ciencia ficción durante mucho tiempo, hasta que ya a finales de los años 70, por ahí, pues volvió a tomar la ciencia ficción. Pero claro, ya con poner, en aquella época cogían una guía de teléfonos, le cambiaban las tapas y ponían Asimov en las tapas y lo tenían vendido. Y se vendió. Oye, Canalda, hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo, se nos pasó muy rápido, ¿no? Vete apuntando cositas, pues nos quedan muchas cosas en el tintero para no dejar a la gente tenemos lo de la antigua ciencia ficción española y lo de los bolsilibros. Sí, los bolsilibros. La antigua ciencia ficción española, la de antes de la Guerra Civil, y los bolsilibros, lo de después de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil. Oye, un saludo, Canalda, y hasta la próxima. Vale, pues un abrazo. Los oyentes que no se me vayan porque ahora viene un experto, no sé si es un experto, pero que ustedes lo quieren un montón, que es don Carlos Soler, doctor en ingeniería de agua. Él nos va a explicar lo que es. Para personas inquietas, Capital Radio.